Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén viendo, qué gusto que estemos juntos otra vez en este nuestro Mirador 656, intentando, bueno, conocer, acercarnos, ver un poquito acerca de la cultura, sociedad, historia de México. Ha sido un verdadero gusto el poder trabajar desde hace ya prácticamente 4 meses con ustedes y el poder ir construyendo el conocimiento y reflexiones de tipo histórico para conocer un poquito más acerca de nuestro pasado como pueblo. Y eso nos explica también no nada más el pasado, sino el presente de por qué somos como somos. El día de hoy continuamos, como ya les habíamos dicho, con la temática de la independencia y vamos a hablar de un personaje sumamente importante. Un personaje que muchas veces no es bien tratado por la historia y que incluso alguna gente lo ve con malos ojos y sin embargo me parece que a veces somos un tanto injustos con este personaje. Me refiero a Agustín de Iturbide y obviamente las razones por las cuales Agustín de Iturbide es rechazado es entre otras cosas, por el famoso imperio, por haber declarado la formación de un imperio al inicio de la vida independiente de México y también porque formó parte del ejército realista. Sin embargo, habría que pensar que los tiempos no son los mismos ahorita que hace 213 años o hace poquito más, poquito menos, perdón, hace como unos 210 años, que fue cuando, aunque usted no lo crea, don Agustín de Iturbide se convierte en el libertador de México. Precisamente el trabajo lo baso ahora en un texto que se escribe acerca de él, que se llama El Libertador, don Agustín de Iturbide, que está escrito por don José Joaquín Pesado en la Ciudad de México, en el año de 1872, en una imprenta que estaba a cargo de M. Rosselló. Precisamente vamos a hablar pues de este Iturbide, el Libertador. Agustín de Iturbide era un criollo originario del estado de Michoacán y él, como buen criollo, como joven de una familia acomodada, tenía, bueno, entre las posibilidades que se le abrían para el futuro, para su futuro, era la milicia. Y la milicia la ve con buenos ojos y le llama la atención y se enrola, por supuesto, desde muy joven en el ejército realista y en ese tiempo coquetea un poquito con los grupos que se están empezando a manifestar en contra de la existencia de una colonia en la Nueva España. O sea, hay un coqueteo con la insurgencia y el coqueteo se lleva a cabo directamente con don Miguel Hidalgo. Recordemos que don Miguel Hidalgo había sido ni más ni menos que el rector del seminario de la Universidad Nicolaita en Michoacán, en Morelia, que por cierto la universidad se llama Universidad Nicolaita de don Miguel Hidalgo, y precisamente es con Hidalgo con quien empieza a coquetear con la insurgencia Agustín de Iturbide. Pero finalmente rechaza la invitación que le hace directamente el cura Hidalgo y aquí habría que pensar cuál es la razón por la cual Iturbide rechaza
integrarse al grupo insurgente. Dice, lo que dijo él, de acuerdo a lo establecido en el texto del señor Pesado, dice, era seductor para un joven sin experiencia, y en la edad de ambicionar la desprecié. Sin embargo, porque me persuadía de que los planes del cura estaban mal concebidos. O sea, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de un pragmatismo de Agustín de Iturbide. Esto nos habla de que sopesa exactamente y de una manera clara qué es lo que le están ofreciendo, a dónde es a donde lo quieren llevar, y si él piensa que lo están llevando a una aventura, simplemente decide no entrar. Conoce perfectamente que el cura Hidalgo no tiene conocimiento de la estrategia militar, sabe que la guerra de independencia no va a ser tan simple, no va a ser tan sencilla, que esto implicaría en todo momento una confrontación bélica y que obviamente no iba a ser muy fácil el lograr la independencia de la corona española. Y al ver que los planes militares, que los planes políticos, incluso los planes a futuro para el establecimiento de una nación soberana, eran muy débiles, es que Agustín de Iturbide decide no participar de esta invitación que le hacen el cura Hidalgo y bueno, no sé si alguien más haya tenido alguna participación en esta invitación, pero simplemente rechaza porque no considera que los planes estén bien desarrollados. De tal suerte que él visualizaba, pensaba, imaginaba que el plan de Hidalgo era un poco desordenado. Y un poco es por decirlo menos, porque recordemos que efectivamente hay mucho desorden y más en las condiciones en las que a fin de cuentas se tiene que llevar a cabo el enfrentamiento. Finalmente es descubierto el complot del que participa Hidalgo junto con la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez, con Ignacio Allende, con Ignacio Aldama, con otras personas como Gertrudis Bocanegra, con otras personas como Leona Vicario, de tal manera que él lo ve muy desordenado porque a fin de cuentas al ser descubiertos empiezan a actuar de manera acelerada y sin seguir un plan perfecto, un plan previamente establecido que les permitiera llegar en un tiempo más o menos prudente al éxito que todo el mundo estaba buscando. Y hay una cuestión que para Iturbide era muy importante, y esto se deriva un poco del enfrentamiento que tuvieron con los españoles en la ciudad de Guanajuato. El exterminio de los españoles y el ningún respeto a la propiedad eran la señal y el aliciente de aquel movimiento. Ojo, lo que más se estaba observando era que había la intencionalidad de exterminar a los contrarios. O sea, no nada más era el tratar de encontrar los mecanismos que le permitieran al pueblo de México o al pueblo de la Nueva España, entonces México todavía no existía, el lograr su ansiada libertad, el lograr su autonomía, el lograr convertirse en un Estado libre y soberano, y sin embargo están comprometidos en una lucha donde aparentemente lo que más les importaba era el poder someter a sus adversarios, pero no someterlos de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera un tanto trivial, sino someter prácticamente a la fuerza a los adversarios. Y aquí, bueno, tratemos de recordar algunos elementos mencionados por Morelos en los sentimientos de la nación,
que Morelos comparte esta idea de Agustín de Iturbide, por ejemplo, cuando habla del respeto a la propiedad y cuando habla del respeto a la vida y cuando habla, por supuesto, de que no necesariamente hay que destruir totalmente al adversario, sino hay que tratar de ir construyendo cosas nuevas para el futuro. Eh, en ese, en ese sentido es una de las razones por las cuales Agustín de Iturbide decide mejor no participar y se sigue involucrando dentro del ejército realista, y obviamente en el ejército realista pues él va subiendo, va escalando, va teniendo ascensos, va mejorando porque su conocimiento de la estrategia, su conocimiento de la milicia se va eh, se va mejorando, se va depurando, y con eso es posible que tenga un mayor éxito en cada una de las luchas que planeé a partir de este momento. Cuando Agustín Iturbide considera que es el momento de poder llegar a una posibilidad real de obtener el triunfo militar y poder declarar la independencia de la Nueva España, entonces él empieza fortaleciendo su relación y su dependencia con sus soldados. Esto es, que los soldados no tuviesen tanto la lealtad con la corona española, sino la lealtad para el nuevo proyecto que se estaba llevando a cabo. Y bueno, una de las cosas que hace es invita a que los soldados hagan una serie de juramentos y les pregunta de manera directa que si juran observar la religión católica. Ojo, aquí pensemos un poquito otra vez en los sentimientos de la nación. En este sentido, Morelos e Iturbide están en la misma frecuencia. Tiene que haber una religión sin tolerancia para ninguna otra, dicen de alguna manera los sentimientos de la nación. Y en este sentido, Agustín de Iturbide les pregunta a sus soldados si juran observar la religión católica. Obviamente no menciona ninguna otra, porque se va de manera directa a la observancia de la religión católica, que era la que estaba vigente en todo el territorio novohispano. Y pues otro juramento que es también bien importante es para comprometerlos, que si juran hacer la independencia de este imperio, o sea, ya no se trata de luchar en contra de él, sino luchar a favor de él. Y él les pregunta a sus soldados que si juran hacer precisamente el esfuerzo militar para lograr la independencia de ese imperio. Ojo, y aquí me gustaría el poder hacer una reflexión muy breve, pero quisiera también que quedara de una manera muy clara. ¿Por qué habla de imperio? Porque no conoce otro sistema político. Porque no ha vivido bajo ningún otro sistema político. Él no ha vivido bajo un sistema democrático. Desde que llegaron los españoles en el año de 1492, cuando sometieron a la Gran Tenochtitlán en 1521, aquello siempre fue un imperio. Entonces nunca hubo otra forma de gobierno, otro estilo de gobierno en territorio novohispano que no fuera el imperio. Entonces la gente que siempre había estado en territorio novohispano no tenía conocimiento de otro sistema político que no fuese el sistema imperial. Entonces por eso Agustín Iturbide les pide a sus soldados que juren hacer la independencia por ese imperio en particular. Y ojo, aquí encontramos nosotros,
y me anticipo un poquito a eso, encontramos la razón por la cual Agustín de Iturbide en su momento declara que la Nueva España es un imperio, porque no tiene conocimiento de otro sistema político que no sea el sistema imperialista. Pero hay otro punto que jura también, o que invita a Agustín de Iturbide a jurar a su ejército, y que a mí me parece súper importante. Les pregunta, ¿juráis la obediencia al señor don Fernando VII si adopta y jura la constitución que haya de hacerse por las cortes de esta América septentrional? Fíjense, juráis la obediencia al señor don Fernando VII, que en ese momento era el monarca español, si adopta y jura la constitución, si toma la constitución, si la jura que haya de hacerse por las cortes de esta América septentrional. O sea, sí, solo si Fernando VII respeta nuestras leyes, nosotros vamos a respetarlo a él porque es un monarca que tiene nuestro reconocimiento. Eso es lo que existe en el fondo, eso es lo que le están diciendo a Fernando VII, y a eso está comprometiendo a todos sus soldados. Dice, si así lo hicieres, el Señor Dios de los ejércitos y de la paz os ayude, y si no, os lo demande. Fíjense qué importante es esto, que precisamente la gente tenga conciencia de lo que está pasando. Ahora sí, ya con ese juramento, están en cuestiones, ¿sí? Ya les puede decir tranquilamente que ellos, como soldados, han jurado observar la religión católica, apostólica y romana, que han jurado hacer la independencia de América, y que han jurado, cuando hablan de Fernando VII, proteger la unión de españoles, europeos y americanos, y prestar obediencia al rey bajo condiciones justas. O sea, este es bien importante, porque no es nada más un acto de entrega así absoluta, la que hacen, sino que están haciendo algo que es verdaderamente trascendente, que es relevante y que le está dando sentido a su ejercicio político y a su ejercicio militar. Ahora vienen, ya con eso es cuando encontramos cuáles fueron las cosas que fueron juramentadas, y que eso es lo que van a defender, incluso con su vida. Ahora, ya en los años postreros, 1821, en febrero, cuando empiezan a hacerse los preparativos, cuando empiezan a acordarse las posibilidades de una alianza para pacificar al territorio, que se acabe una guerra que tenía prácticamente 11 años, que había costado muchas vidas, que mucha gente ya la tenía cansada, que ya muchos ya no querían saber absolutamente nada de la guerra. Combatientes que por ahí estaban ya desencantados, que no tenían tanta intención de formar parte de los mismos ejércitos, y que lo que querían era que aquello terminara a la brevedad posible para poder restaurar la vida dentro del territorio continental. Obviamente habría que pensar de un acta de independencia en la que se pudieran sentar las bases jurídicas del origen del pueblo ya emancipado, liberado, con una autonomía, y que empiece a reclamar su posicionamiento libre en el concierto de las naciones. Total, en el Acta de Independencia se establecen algunos principios como los que voy a mencionar. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión
en la que ha vivido. O sea, después de 300 años de haber sido ocupada por un pueblo ajeno, ahora está en condiciones de salir ya fortalecida de aquella relación, consciente de que la opresión ya se acabó. Los heroicos esfuerzos, siguen diciendo en el acta de independencia, de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable que un genio superior a toda admiración y elogios, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. O sea, ese es todo el esfuerzo que han venido haciendo, ¿sí? De aquel esfuerzo que surge en Iguala, de aquel esfuerzo que surge en las costas de Guerrero, que surge precisamente con la connivencia de don Vicente, que surge precisamente con la participación de muchos otros criollos, por eso habla de soldados españoles americanos, por eso habla de soldados españoles europeos, porque a fin de cuentas se reconoce como los mismos, pero se reconoce que están luchando por la misma patria. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagradas las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y dones, y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha. Y en esta misma acta de independencia establece también don Agustín de Iturbide y cofirmantes, dice: restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones y las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España. Aquí habría que matizar algunos puntos. El primero de ellos es cómo política, social y económicamente las cosas desde la perspectiva de este documento, todo proviene de Dios. Restituidos pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos concedió el autor de la naturaleza. O sea, es un don divino, es un don del autor de la naturaleza, es un don del que hizo las cosas y se las entregó a esta parte del mundo, ¿sí? Y esta parte del mundo con su gente va a tomar las decisiones que más le convengan. Y la primera de ellas, y la más importante hasta este momento, es que se declara como una nación soberana e independiente de la antigua España. O sea, no más dependencia de España. Ya dejamos de ser diferentes. A partir de este momento estamos en igualdad de circunstancias. Dos países totalmente soberanos, autónomos e independientes. Ya no tienen ningún control sobre mí. Ahora yo tomo mis propias decisiones. Y eso es bien importante. Y dice, no hay, sin que lo diga de esa manera directamente, pero no hay por qué pensar en romper, sino que en lo sucesivo se puede mantener una relación, pero diferente,
Y dice que sea una relación de amistad estrecha. Y este documento fue firmado el día 28 de septiembre de 1821, año precisamente en el que se construye la parte, es esta parte formal de la independencia de México y de la que Agustín de Iturbide sin duda es un personaje importante. Entonces, habría que pensar ese asunto. Por supuesto, se nutre el propio Agustín de Iturbide de algunas ideas de los próceres de esta nación. Por ejemplo, retoma cuestiones de Hidalgo, que es la intención de construir el México independiente. Pero también toma cosas de Morelos y sus sentimientos de la nación. Y lo que hace aquí es no nada más ponerlo en un documento que va a dar al recinto del constituyente en Apatzingán, sino que dice ya construir un país totalmente independiente, ¿sí? Y soberano y que sea diferente de la Nueva España, ¿sí? Que sea independiente de España. Eso es algo verdaderamente importante y es algo que yo pienso que debemos de aquilatar en su justo valor. Tenemos pues esta cuestión de Agustín de Iturbide, que es un personaje relevante dentro de la historia nacional, no nada más como parte del ejército realista, no nada más como un emperador que no conocía ninguna otra forma de gobierno que no fuera el imperio, sino como alguien que también sentía una vocación libertaria por su tierra, por la tierra a la que indudablemente amaba y por la cual había hecho él el intento para llevarla y coronar un proceso independentista. Esto no lo hace solo, obviamente, sino que lo hace apoyado, vinculado con muchas personas del ejército insurgente. Por eso forman el ejército de las tres garantías, por eso forman el ejército trigarante, por eso se vincula con Guerrero, por eso se vincula con Guadalupe Victoria, por eso se vinculan todos ellos y entre todos finalmente acaban de construyendo elementos para constituir a la Nueva España en un país soberano independiente de España. Por hoy agradezco mucho su presencia, espero que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify y bueno, pues si tienen algún tema que les interese en particular, con todo gusto pónganlo en la bandeja de comentarios y con todo gusto vamos a darle una respuesta a ese planteamiento. Por hoy hemos terminado y espero que tengan en lo sucesivo un excelente tiempo todo el tiempo.